Hola terroríficos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Terror. Mi nombre es Efraín Sosa y el día de hoy te quiero compartir unas historias un poco complicadas. Muchos de ustedes me han estado pidiendo que hable sobre vampiros, que les cuente algo de vampiros y creo que hoy vamos a hablar de algo que tiene mucho que ver con esto. Si no conoces la dinámica del programa, te explico muy sencillo. Yo te cuento una experiencia, una historia o un relato y tú tienes que cerrar los ojos, imaginar que estás ahí, que eres parte de este relato. Mi función es tratar de que esto te inquiete, te dé un poco de miedo, te intrigue o de menos, te entretenga. Si lo logro o no importa. Déjalo en los comentarios, solamente sé muy honesto con tu opinión. Di sí, di no, me gustó, no me gustó. A mí me sirve mucho. ¿Quieres ayudar a este proyecto? Muy sencillo, gratis. Solo dale clic en suscribir y si nos estás escuchando en una plataforma de podcast como Spotify, déjanos tu valoración y dale seguir al podcast. Esta historia se llama No lo llames vampiro. Yo sé que hay cosas que se exageran en los hospitales. Pacientes que gritan, otros que se autolesionan, los que dicen ver cosas, hablar con voces que nadie más oye. Y uno aprende a diferenciar entre el delirio, la manipulación y el miedo verdadero. Pero este paciente no encajaba en ninguna de esas categorías. Y eso fue lo que me inquietó desde el primer día. Yo trabajo como enfermero en un hospital psiquiátrico en las afueras de la Ciudad de México. No te diré el nombre por respeto. Pero es de esos viejos con pasillos largos, techos altos, sensación constante de que el tiempo se quedó estancado en las paredes. Mi turno es nocturno. Somos pocos los que aguantamos ese horario. Y te aseguro que no es por el sueño, sino por lo que se ve cuando todos los demás se duermen. Él llegó un jueves, paciente remitido desde una clínica privada por trastornos alimenticios con componentes psicóticos. Eso decía en el papel. Se llamaba Rafael. Tendría unos 30 años, delgado, pero no demacrado. Limpio, educado, de esos que te ven directo a los ojos, pero sin retarte. Su mirada era diferente. No nerviosa, sino concentrada. Como si estuviera siempre esperando. La primera noche no hizo nada raro. Lo llevamos a la habitación. Se sentó en la cama, se quitó los zapatos y se acostó sin decir palabra. Pero no durmió. Lo supe porque cuando pasé a revisar seguía con los ojos abiertos, fijos al techo. La luz tenue lo dejaba medio iluminado y noté que no parpadeaba mucho. Solo respiraba lento. El problema empezó a los 2 días. No comía. Nada. Ni pan, ni caldo, ni fruta. Lo único que aceptaba era agua. Y a veces leche tibia. Él decía que la comida le daba náuseas, que olía a muerte vieja. Así con esas palabras. No gritaba, no reclamaba, solo lo decía con ese tono bajo, casi amable. Lo reportamos, claro, lo revisaron, le hicieron análisis. Y ahí fue donde algo no cuadró, porque no tenía signos de desnutrición, ninguna deficiencia marcada, nada que indicara que llevaba días sin alimento.
Era como si su cuerpo no necesitara comer, como si estuviera completo. Uno de los doctores dijo que probablemente estaba escondiendo comida o se estaba nutriendo con líquidos, que era común en algunos trastornos. Pero yo revisé su habitación y no había nada. Lo inquietante vino después. Una madrugada lo vi en el baño común. Él estaba hincado frente al lavabo. Pensé que vomitaba, pero al acercarme vi que tenía algo entre las manos. Era una servilleta ensangrentada. No mucha sangre, apenas manchas, pero la tenía apretada como si fuera algo valioso. Y te juro que lo vi llevárselo a la boca. No con desesperación, con calma, como si lo saboreara. Me detuve. Él se dio cuenta que lo observaba y me miró sin miedo y me dijo: no estoy enfermo, solo tengo hambre de otra cosa. Y regresó a su cama como si nada. Esa fue la primera noche que sentí miedo, no porque hiciera algo violento, sino porque lo que dijo sonó completamente cuerdo. Después de ese comentario suyo en el pasillo, dejé de verlo como un paciente más. Ya no era solo un caso clínico, había algo en su presencia que no podía encasillar ni desde lo médico ni desde lo psicológico. Me dediqué a observarlo con más detalle, a revisar sus movimientos durante las rondas, a registrar con discreción quién entraba a su habitación, quién hablaba con él, qué días tenía incidentes inexplicables en otras áreas. Pero nunca lo caché haciendo nada. Lo más extraño es que casi nunca dormía y aún así no mostraba signos de agotamiento. Se sentaba junto a la ventana, a veces hasta las 5 de la mañana, mirando hacia el jardín interior como si esperara que algo saliera de la tierra. Pedí acceso a su expediente completo, el original, no el resumen que nos dan al ingresar a un paciente. El archivo tenía unas notas de una clínica privada donde lo habían internado 3 años antes por episodios de agresividad y falta de control en impulsos. Aquí lo interesante fue una nota firmada por una doctora que ya no trabajaba ahí. Escribió de forma textual: el paciente rechaza todo alimento común y presenta una fijación creciente con el consumo de fluidos humanos. No muestra reacción de culpa ni sentido de anormalidad. Declara que no se alimenta por necesidad física sino por mantenimiento. Y esa palabra me brincó. Mantenimiento. No nutrición, no hambre. Como si se tratara de una máquina. Decidí hablar con uno de los internos con los que Rafael había tenido más contacto. Se llama Martín. Joven con trastorno de ansiedad severa. Estaba medicado y por lo general mantenía la mirada baja. Pero ese día, cuando le pregunté si Rafael le había dicho algo extraño, alzó los ojos y me soltó una frase que me dejó helado. Él no muerde. Él pide permiso. No supe cómo responderle. Le pregunté si había sentido algo raro estando cerca de él y me dijo que una noche Rafael le había puesto la mano en el pecho mientras él temblaba por un ataque de pánico.
que en ese momento se sintió más tranquilo, pero después amaneció débil, con un dolor leve en el cuello y la sensación de haber tenido un sueño muy vívido, donde los sumergían en agua caliente con sabor metálico. Empecé a tener pesadillas, no por lo que los demás decían, sino por lo que yo empezaba a experimentar. Una noche, al quedarme dormido en la sala de descanso, soñé que caminaba por el pabellón vacío. Todas las puertas estaban abiertas. Dentro de cada cuarto los pacientes dormían, pero sobre sus sábanas había charcos oscuros. No de sangre exactamente, sino de algo más denso. En el sueño, Rafael estaba al final del pasillo, sonriendo, con los labios manchados, no de rojo, sino de algo como negruzco. Y cuando me desperté, tenía los labios resecos con un leve sabor ferroso en la boca. Me empecé a preguntar si no me estaba sugestionando, si todo lo que había leído y escuchado a lo mejor tal vez me estaba contaminando la mente. Pero entonces ocurrió algo que lo cambió todo. Una noche, un interno del ala contigua entró en crisis y se autolesionó. Nada grave, solo un corte superficial. Estaba hecho en el brazo con un pedazo de espejo que nadie supo cómo consiguió. Mientras el equipo de guardia lo contenía y lo trasladaba al área médica, yo fui a limpiar la sangre del pasillo. Y ahí, al doblar hacia el ala principal, vi a Rafael, de pie, frente a la puerta de su cuarto, inmóvil, con la cabeza inclinada hacia donde la sangre se había derramado. No se movió, no habló, pero su cuerpo parecía tensionado, como si algo en él quisiera acercarse, como si olfateara. Volteó a verme y lo que dijo fue tan tranquilo, tan casual, que me hizo sentir más miedo que todas las marcas, los testimonios y los sueños juntos. No la desperdicien. Les puede servir para entender. Después de aquella noche, ya no pude separar el trabajo de la paranoia. Me mantenía firme por fuera, cumpliendo con las rondas, con los reportes, con la rutina. Pero dentro de mí, algo ya se había fracturado. Lo que Rafael me dijo frente a la sangre derramada no fue solo una provocación, fue una invitación, una prueba, una advertencia. Cada noche que pasaba sentía que algo se acercaba más a la superficie, no dentro de él, sino dentro de mí. Los demás no parecían notarlo, o tal vez no querían. En lugares como este uno aprende a ignorar todo lo que no encaja en los manuales. Hay protocolos para todo, menos para lo que no se puede escribir sin que suene ridículo. Y Rafael lo sabía perfectamente que nadie se atrevería a hablar en serio de él, porque no era violento, no rompía normas, no deliraba, solo estaba ahí, siempre alerta, siempre observando, siempre contenido. Hasta que ocurrió lo inevitable. Fue un viernes por la madrugada, una tormenta, el tipo de lluvia que hace retumbar las ventanas viejas y deja todo oliendo a tierra mojada con metal. Los generadores fallaron por algunos minutos y las luces de emergencia se encendieron. Y en ese intervalo extraño entre la oscuridad y el resplandor rojizo del sistema auxiliar, alguien gritó. Era una paciente nueva, de ingreso reciente.
había sido trasladada por intento de quitarse la vida. Joven, frágil, sin historial violento. Su cuarto estaba justo enfrente del de Rafael. Cuando llegamos, la encontramos temblando, empapada en sudor, con los ojos abiertos, como si acabara de ver a la muerte misma. Decía que alguien había entrado a su habitación. No rompió nada, no le hizo daño, solo se sentó frente a su cama, en la oscuridad, y se quedó ahí, respirando fuerte. Muy cerca, como si quisiera olerle el miedo. No había signos de entrada forzada. Rafael estaba en su cama, o al menos eso creímos. Esa noche, cuando revisé las cámaras, sí, esas que supuestamente no servían, me topé con algo peor. La del pasillo de su ala estaba funcionando. De forma intermitente, pero captaba imágenes. En el video se ve claramente la hora del apagón. 1.5 minutos de luz de emergencia. Y en ese lapso, alguien camina por el pasillo con los pies descalzos, sin bata, sin prisa. Alguien que no se detiene ante ninguna puerta, excepto una. La de la paciente que gritó. La figura no es reconocible del todo. No se le ve el rostro, pero el cuerpo, el andar, la postura eran de Rafael. Lo supe desde que vi cómo se quedaba quieto, cómo inclinaba la cabeza. Y lo peor, cómo antes de alejarse se pasaba la mano por la boca con un movimiento lento, como si probara algo que le supiera a satisfacción. Reporté el video, pedí hablar con el director clínico, me citaron, me escucharon, pero la respuesta fue la que ella esperaba. El video estaba borroso, la identificación no era concluyente y no había daño físico comprobable a la paciente. Me sugirieron tomar unos días libres, que el estrés prolongado puede provocar percepciones alteradas. No discutí. Ya no tenía sentido. Esa misma noche, al salir del hospital, me crucé con Rafael en el pasillo. Se detuvo justo a mi lado, me miró con esa calma habitual suya y me dijo, casi como quien comparte un secreto inofensivo: gracias por no llamarme como todos, porque si lo nombras, se queda contigo. Y siguió caminando. No regresé, renuncié días después. Nunca hablé de esto con nadie más, pero desde entonces cada cierto tiempo tengo sueños con pasillos rojos, con cuerpos vacíos que siguen de pie, con bocas que no se abren pero sienten hambre. No lo he vuelto a ver, pero a veces al pasar cerca de clínicas o de hospitales, me parece verlo entre la gente. No porque lo reconozca, sino porque me mira como si supiera que yo lo estoy buscando. Y si tú, por algún motivo, escuchas de un paciente que no come, que no duerme, que no envejece, no le llames vampiro. Ese nombre no le molesta. Le da permiso. Ahora te voy a compartir la siguiente historia. Se llama El Círculo Rojo, pero no sin antes pedirte, por favor, que si te gusta nuestro contenido, que si te gusta lo que estamos compartiendo contigo, nos lo hagas saber. Déjanos un comentario, déjanos un like, comparte esto. Escríbenos, dinos de qué quieres que hablemos, qué quieres, qué tipo de historias te gustan. Fantasía, ficción, realidad, casos, lo que sea. Déjalo aquí abajo.
mientras yo te comparto el círculo rojo. Yo era de los que no creían en nada. Nada de energías, nada de chakras, nada de limpias, ni cartas, ni cosas raras. Hasta que la vida me hizo tocar fondo. En menos de un año perdí a mi papá por un infarto. Me despidieron del trabajo donde llevaba casi 10 años y mi pareja de entonces me dejó por alguien más joven. No lo digo por dar lástima. Lo digo porque es la verdad. Porque hay cosas que uno no se explica hasta que se da cuenta que el miedo no siempre empieza con un susto. A veces empieza con un vacío. Una amiga del gimnasio me recomendó un lugar en Coyoacán. No era una iglesia, no era un centro de meditación tradicional. Era un espacio que funcionaba como casa de energía renovadora. Así le decían. Ella había ido 2 veces. Y decía que salía tranquila, más liviana. Me insistió tanto que un sábado, ya en la tarde, me animé a ir. No tenía nada que perder y nada que hacer. Desde afuera, la casa se veía común. Fachada blanca, 2 pisos, sin letreros. Me atendió una mujer que se presentó como Ivonne. Tendría unos 45, pelo liso, largo, vestida completamente de gris clarito, muy serena. Me explicó que el grupo no tenía nombre. Era como más bien un círculo de personas que se reunían para sanar la memoria del cuerpo. Todo esto a través de ejercicios de respiración, contacto físico respetuoso y algunos rituales simbólicos con elementos naturales. A mí me sonó como un híbrido entre meditación y terapia alternativa. Nada grave. La primera sesión fue en el 2º piso. Un cuarto con incienso, música instrumental de fondo, luces bajas. Eran 5 personas además de mí, todas mujeres. Nos acostamos sobre tapetes y seguimos las instrucciones. Respirar, recordar traumas, soltar emociones. Todo muy contenido. Al final nos dieron un té amargo y nos pidieron escribir una frase en un papel negro con gis blanco. Lo que ya no quieres cargar, dijeron. Yo escribí soledad. Luego quemaron los papeles en una cosita, en un recipiente de cerámica. Yo salí de ahí con la mente revuelta, pero curiosamente salí tranquila. Me pareció raro, pero no peligroso. Así empezó. Fui regresando cada sábado. La dinámica cambiaba, pero siempre giraba en torno a liberar lo podrido para permitir que la sangre fluya limpia. Lo decían en sentido metafórico. O eso creí, porque la 5ª vez que fui algo cambió. Esa noche, después de la meditación, nos pidieron que formáramos un círculo y que cada una ofreciera algo propio para alimentar la energía del grupo. Pensé que era simbólico, pero Ivonne sacó una aguja fina y pequeña y nos explicó que bastaba una gota de sangre, solo una. Era parte del proceso, dijo, para que el cuerpo recordara que está vivo. Vi a las demás, nadie se negó. Una de ellas inclusive sonrió como si ya se lo esperara.
Me sentí rara, pero pues lo hice. Me pinché el dedo. Apenas una gota. La depositamos en un cuenco con agua y pétalos de flor. Ivonne lo mezcló y lo colocó dentro del círculo, al centro. Nadie bebió, nadie tocó el cuenco. Solo se quedó ahí mientras recitaban una oración que pues, no reconocí. Esa fue la primera vez que sentí que algo estaba mal. Porque al irme vi que el cuenco no estaba donde lo dejaron. Cuando pregunté por él, Ivonne sonrió como si no entendiera la pregunta. Me dijo que no había habido ningún cuenco, que solo habíamos hecho respiración profunda. Ahí debí haberme ido. Pero no lo hice. Seguí yendo y no sé siquiera si fue por costumbre, por inercia o por ese tipo de atracción que da lo prohibido cuando todavía no se muestra por completo. Lo cierto es que a partir de aquella sesión donde usamos la sangre, las cosas empezaron a cambiar. Y no solo en el ritual, cambió el ambiente, cambiaron las personas. Noté que ya no asistían algunas de las mujeres que habían estado desde el inicio. Pregunté por ellas de forma casual, sin intenciones, pero Ivonne respondía con evasivas. Ella está haciendo un proceso más profundo, decía, o ella ya cerró su ciclo aquí. No daban detalles, y si intentabas preguntar más de la cuenta, el ambiente se ponía tenso, como si cruzaras un límite que no estabas autorizada a tocar. De hecho, yo me empecé como a inquietar cuando traté de contactar a Paola, una de las chicas con las que hice una buena conexión desde el principio. Tendría 30 y pocos años, diseñadora, vivía por la zona de Portales. Intercambiamos teléfonos la tercera semana, pero de pronto dejó de contestar. No mensajes, no llamadas. Su número seguía activo, pero no leía nada. Intenté buscarla en redes, pero su perfil había sido eliminado. Lo mencioné, de hecho, en una sesión y nadie reaccionó. Solo Ivonne, que me miró sin sonreír, dijo que algunas personas necesitan desconectarse para poder sanar. Me callé, pero no dejé de investigar. Esa misma noche fui al baño del segundo piso. Nunca había entrado ahí porque casi todas usábamos el del primero. Pero quise salir del cuarto principal un momento para respirar. Ahí fue cuando lo escuché. No el murmullo de las demás, no la música ambiente, sino una voz suave, masculina, desde uno de los cuartos del fondo. No hablaba en voz alta, parecía un rezo, un canto en un idioma que no reconocí. Cuando salí traté de asomarme sin hacer ruido, pero las luces estaban apagadas. Solo alcancé a ver una sombra moverse hacia la pared, como si alguien se hubiera escondido al escucharme. Esa fue la primera vez que me di cuenta que, pues de que no solo éramos mujeres en esa casa. Me fui de ahí con la piel erizada. No sé. No sabría cómo explicártelo. Sentía que algo me observaba desde el segundo piso, desde la oscuridad. De hecho, esa noche soñé con el cuenco, pero no estaba vacío. Lo sostenía una de las mujeres del grupo.
pero ya no tenía rostro, solo una boca abierta, larga, que murmuraba palabras sin labios. Desperté con las sábanas mojadas de sudor y el dedo índice, el que usé para pincharme en la sesión, tenía un pequeño punto morado, como si me lo hubieran apretado durante el sueño. Yo ya no estaba cómoda ahí, pero no me atrevía a dejar de ir así de golpe. No porque me sintiera parte del grupo, sino porque, pues, no sé, me daba miedo que pudieran pensar, o sea, lo que pudieran pensar si lo notaban. Porque además Ivonne ya me miraba distinto, ¿sabes? Más fija, más de cerca, como si esperara que yo también cerrara mi ciclo. Y aunque te suene absurdo, cada vez que yo entraba a esa casa sentía que el aire sabía distinto, más caliente, como si algo estuviera hirviendo bajo las paredes. Pasaron meses desde que la última vez que puse un pie en esa casa. Me concentré en seguir con mi vida, conseguir un nuevo trabajo, mantenerme lejos de todo lo que tuviera que ver con sanación, energía o cualquier práctica que oliera a incienso o misticismo. Pensé que con el tiempo todo eso se iría desvaneciendo, pero fue al revés. No pasaban semanas sin que soñara con el cuenco, a veces lleno, otras vacío, pero siempre presente. Lo peor era cuando no lo soñaba solo como objeto, sino como parte de un cuerpo, como si hubiera sido tallado adentro de alguien, una cavidad viva respirando que miraba desde el centro del cuarto, con velas apagadas. Lo que me hizo retomar el tema no fue la pesadilla ni una visión, fue una noticia. Una de esas pequeñas notas que nadie lee, escondida en la sección de sucesos locales. Joven desaparece tras asistir a retiro espiritual en Coyoacán. No mencionaba nombres ni direcciones, pero el lugar descrito era el mismo portón blanco, la misma zona, no podía ignorarlo. Fui a buscar al periodista que firmó la nota. Le dije que yo era amiga de la chica, que estaba preocupada. Entiendo, claro. Lo importante era saber qué sabía él. Me dijo que la familia había recibido una llamada extraña desde un número bloqueado, una voz que decía que ella estaba bien, pero necesitaba tiempo para entender lo que había recibido. Nada más. El número no volvió a contestar. Entonces lo supe. Esa casa no era un centro espiritual ni una comunidad de mujeres empoderadas, eso era otra cosa. No un culto al cuerpo ni al alma, era un lugar donde la sangre tenía un propósito. No simbólico, no energético. Uno biológico. Uno ancestral. Y empecé a investigar por mi cuenta. Descubrí a través de foros viejos, recortes digitales, que hace años en esa misma colonia existió un grupo esotérico que practicaba lo que llamaban reconexión vital por ofrenda interna. Nunca fue formalmente acusado de nada, pero desapareció tras la muerte de un joven en circunstancias poco claras. El grupo fue liderado por una mujer de nombre Inés R. Su descripción encajaba demasiado bien con Ivonne. No era una secta común. No buscaban seguidores. Buscaban materia prima. Volví una noche, no para entrar.
solo para mirar desde enfrente, desde la banqueta de enfrente. La fachada seguía igual, pero ya no había luces, no había música, solo silencio pesado, como si la casa no respirara ni por dentro. Me quedé ahí un rato. Pensé que nadie me vería, pero antes de irme sentí que algo me observaba desde una de las ventanas del segundo piso. No vi rostro, solo una sombra. Pero supe que no era Ivonne. Era más grande, más antigua. Como si aquello que alimentaban aún viviera ahí. Fui caminando despacio con los hombros tensos, consciente de que no debía mirar atrás. Hoy, cada tanto recibo mensajes desde números desconocidos. A veces es solo un punto rojo. Otras veces una palabra. Recuerda. Pero nunca contesto. Y he dejado de usar el dedo que me pincharon, no por dolor, sino porque cada que lo veo siento que me está esperando. Si tú crees que esto es solo una exageración o una locura colectiva, llegue a Coyoacán, busca una casa sin letrero donde te ofrezcan sanar por dentro. Y si te dan un cuenco, no preguntes para quién es la sangre, que tal vez no sea para ellas, sino para lo que las observa desde adentro. Desde siempre. ¿Qué te parecieron este par de relatos? ¿Interesantes? ¿Cómo vas? ¿Crees que aguantes un pequeño rato más? Bueno, que conste que yo te advertí. Este es el momento en el cual puedes despedirte. No pasa nada, di adiós. Lo siento, no lo logré. Pero si te vas a quedar, lo vas a dejar por escrito. Quiero compartir el perfil del sediento. Pon atención, concéntrate en mi voz. No necesitas verme, solo escucharme. Me llamo Alejandro Cruz. Soy criminólogo y trabajé por casi 15 años en el área de análisis de comportamiento delictivo en la Fiscalía de la Ciudad de México. Me retiré hace poco, más por cansancio que por edad. Pero hay un caso que no me deja dormir. Uno que oficialmente no figura como serial, pero para mí y para otros pocos que sí lo leyeron completo, fue mucho más que una simple coincidencia. Todo comenzó con una carpeta abierta en la delegación Cuauhtémoc, 2016. Mujer, 34 años, hallada en su departamento. No había señales de violencia en puertas o ventanas. La escena estaba casi limpia, lo que resultaba inusual para un caso de esa naturaleza. No voy a mencionar detalles crudos, solo lo necesario. La víctima no presentaba heridas visibles profundas, pero sí una pérdida anormal de sangre interna. El informe apuntaba a un colapso por causa desconocida. Cerraron el caso, de hecho, por falta de pruebas. Pasaron 2 años antes de que alguien, yo, notara un patrón. En 2018, otro caso en condiciones parecidas. Varón, 40 años, hallado en Colonia Roma. Escena limpia,
cuerpos sin signos evidentes de agresión, pero nuevamente con niveles anómalamente bajos de sangre en órganos vitales. En esa ocasión el forense mencionó que podría tratarse de un síndrome de coagulación rápida, algo médico. Pero también anotó algo que me brincó: microperforaciones en zonas blandas sin origen claro. A partir de ahí empecé a revisar archivos, no los mediáticos, no los que salen en las noticias, sino los que se quedan enterrados en las bases de datos de casos cerrados o inconclusos. Fui encontrando más. No decenas, pero sí lo suficientes para incomodar. 5 víctimas en total, todas en distintos años, distintos puntos de la ciudad, pero con 3 cosas en común. No había testigos, no había señales claras de entrada forzada y en todos los cuerpos se registraban con un nivel muy bajo de sangre interna sin justificación visible. Compartí mis hallazgos con un colega de medicina legal. Me dijo que podía tratarse de un tipo de fobia social grave. Alguien que se obsesiona con la pureza, con el cuerpo y que realiza extracciones por algún motivo simbólico. Me sugirió un perfil que encajaba con sedientos, un término que se usa en criminología para describir sujetos que sienten una necesidad emocional por el contacto con la sangre, sin necesariamente buscar causar un daño mortal, al menos no al principio. Lo inquietante vino después. Cuando al revisar los reportes médicos notamos algo más. En cada víctima había una pequeña marca en el cuello o en los brazos. No era una herida abierta, sino un punto de presión, como si alguien hubiera extraído sangre usando un instrumento muy fino, pero con técnica, como si supiera lo que hacía. Ahí fue donde todo cambió, porque al volver a revisar la evidencia física del primer caso, noté que faltaban objetos. Una bata de dormir, una taza, una sábana, todo lo que habría tenido contacto directo con fluidos. Alguien se los llevó. No por limpieza, por necesidad. Y fue entonces cuando me llegó una carta, sin remitente, solo una hoja blanca con una frase escrita a mano. Yo no los mato, solo les quito lo que no saben cuidar. Después de recibir aquella carta, lo primero que hice fue dudar de mí mismo. Pensé que quizá era una broma de mal gusto, una coincidencia o alguien de la misma fiscalía que quería jugarme una mala pasada, pero al examinarla con más calma, noté que la tinta era vieja y que la letra estaba hecha con una pluma fuente, no con bolígrafo común. El trazo era pausado, casi ceremonial, como si quien lo escribió tuviera la intención de ser entendido, no de apurarse. Y me inquietó más que cualquier amenaza. Empecé a revisar movimientos en hospitales cercanos a las zonas donde aparecieron las víctimas. No estaba buscando a médicos ni a personal de limpieza, sino a visitantes. Gente que entraba y salía sin levantar sospechas. Mi línea de búsqueda se centró en hombres entre 30 y 50 años sin familia registrada, con historial de visitas a clínicas de bajo perfil. Y no fue fácil. Pero finalmente encontré a alguien que llamaba la atención, un hombre identificado en los registros como Daniel N., aunque en cada clínica usaba una variación distinta del apellido. Era cuidadoso. Se hacía pasar por voluntario, por familiar, a veces incluso por personal externo.
siempre ayudando, siempre ofreciendo apoyo en áreas de recuperación o en pisos donde los pacientes estaban en observación por anemia, debilidad o tratamientos postquirúrgicos. Nada que requiriera vigilancia constante. Conseguí una imagen de cámara de seguridad de una clínica de Iztapalapa. El rostro no era del todo claro, pero algo en su postura, en su forma de caminar, me dio como escalofríos. No parecía alguien enfermo ni nervioso. Se movía con la calma de quien sabe que no va a ser detenido. Pedí informes internos. Lo conocían vagamente. Decían que ayudaba a calmar pacientes, que tenía buena mano para hablar con ellos. Nadie recordaba haberlo contratado, nunca firmó un solo papel, pero cuando desaparecía un paciente o alguien reportaba pérdida de muestras de sangre o problemas con suministros, siempre había estado cerca. Lo que más me perturbó fue un comentario casual de una enfermera. Me dijo que aquel hombre al que conocían como el Callado una vez consoló a una mujer en etapa terminal de cáncer. Le hablaba al oído, le sostenía la mano. La mujer que llevaba días sin poder dormir. Según ella, esa noche descansó por primera vez y a la mañana siguiente falleció. No por negligencia, fue su momento, dijeron. Pero lo que me queda grabado fue lo que la enfermera dijo al final. Parecía que la hubiera dejado vacía, pero en paz, como si le hubiera sacado todo lo que la estaba reteniendo. Pedí acceso al análisis post-mortem. No había nada fuera de lo común, pero en el informe clínico anterior constaba que la paciente tenía niveles elevados de ciertos minerales en la sangre. Y al morir todo había bajado a niveles casi nulos. Volví a revisar el patrón. No eran asesinatos impulsivos ni actos de violencia, eran encuentros íntimos, personales, donde la sangre se convertía en algo más que un fluido, una especie de moneda de intercambio, como si ese hombre solo tomara lo que la gente ya estaba lista para entregar. Y justo cuando empezaba a formar una teoría más sólida me llegó una segunda nota, esta vez sin sobre, dejada en el parabrisas de mi coche. ¿Qué harías si alguien se alimenta del dolor y deja alivio a cambio? No estaba firmada, pero ahora sabía que él sabía de mí y que lo que hacía no lo veía como crimen, sino como un servicio. Yo sabía que me estaba metiendo en terreno inestable, no solo por la investigación no autorizada, sino porque en el fondo había algo más. Una sensación que no había sentido en ningún otro caso. La idea de que si me acercaba demasiado ya no iba a poder alejarme, pero aún así, armé el plan. Me infiltré como observador clínico en una pequeña clínica privada al oriente de la ciudad. Nada fuera de lo común. Instalaciones modestas, personal reducido. Pacientes en recuperación postoperatoria, pero lo que me interesaba era el flujo constante de visitantes y lo laxo de los controles. Si yo fuera él, ese sería un sitio perfecto para pasar desapercibido. Las primeras noches no pasó nada. Rutinas normales, pacientes estables, me mantenía alerta, repasando historiales, atento a cualquier ingreso sospechoso. Hasta que al cuarto día entró él. No fue como lo imaginé, no llevaba bata, ni uniforme, ni gafet, solo jeans oscuros, camisa blanca limpia, sin arrugas. No habló con nadie al entrar, no pidió permiso, caminó directo por el pasillo del segundo piso como si supiera perfectamente dónde iba. Nadie lo detuvo, todos parecían asumir que tenía permiso. Yo iba detrás a unos metros. No quise confrontarlo de inmediato, solo observé.
Entró al cuarto de un paciente en cuidados intermedios, un hombre mayor, 70 y tantos, recuperándose de operación cardíaca. Cuando me asomé desde el marco de la ventana entreabierta vi que el paciente no dormía, lo miraba, con una mezcla de miedo y de calma, como si ya supiera quién era o peor, como si lo esperara. El hombre, el visitante, el sospechoso, el sediento. Se sentó en la silla junto a la cama, le tomó la mano, no dijo nada, el paciente tampoco, solo se miraron. Me quedé ahí parado con el corazón latiéndome en la garganta, esperando ver algo fuera de lo común, un movimiento brusco, una jeringa, una herida. Pero no, solo esa escena muda que no parecía fuera de lugar salvo por una cosa. El monitor del paciente, el que registra el ritmo cardíaco, empezó a disminuir la frecuencia. No de forma alarmante, de forma pausada, como si algo dentro de él se fuera apagando sin causar dolor. Me metí al cuarto fingiendo una revisión rutinaria. Él no se inmutó, solo me miró sin sorpresa, como si ya supiera quién era yo, como si me hubiera estado esperando también. No hay dolor, solo lo que sobra. Me dijo eso en voz baja. No supe qué responderle, no me moví, me acerqué al paciente, estaba vivo, respiraba. Pero su piel estaba pálida, sus labios secos. Lo miré, tenía los ojos abiertos, pero no se enfocaban en nada, como si se hubiera ido sin irse. Volteé de nuevo y el hombre ya no estaba en la silla, salió sin hacer ruido. Nadie lo detuvo, nadie lo vio irse, como si ni hubiera estado nunca. Revisé al paciente durante las horas siguientes. No murió, pero algo en él cambió, como si hubiera soltado algo, pero también como si se hubiera vaciado por dentro. No físicamente, no clínicamente. Emocionalmente, como si esa visita lo hubiera drenado de todo lo que le quedaba por decir. Y entonces entendí. Este sujeto no mataba por placer ni por accidente. Tomaba lo que los otros ya no podían sostener y lo hacía con un propósito. No era un monstruo, era algo peor. Un testigo, uno que no se conformaba con mirar. Después de aquella noche supe que lo había visto demasiado de cerca, no solo a él, sino a lo que representaba. Porque eso es lo que más miedo me da ahorita. Saber que no se trata solo de un nombre, sino de una forma de existir, un patrón que no se puede denunciar, que no deja pruebas, pero deja marcas. Y no en el cuerpo, sino en la voluntad. Durante semanas intenté dar con su paradero. Revisé cámaras, hablé con pacientes, consulté ex compañeros que aún estaban en activo. Nadie sabía nada. Nadie lo recordaba con claridad. Parecía como si hubiera pasado por todos los lugares que investigué, pero dejando solo fragmentos sueltos, reseñas sin nombre. Ocasionales comentarios en foros de salud mental. El visitante silencioso, el hombre que calma, el que me quitó el miedo y algo más. Empecé a notar algo más preocupante. Mi nombre apareció vinculado en 2 reportes internos como el último en contacto con víctimas que no murieron, pero que después desarrollaron cuadros de depresión profunda o pérdida de memoria episódica. En ambos casos no pudieron explicar por qué. No había trauma físico, no había eventos críticos, solo un cansancio total, una especie de pérdida de identidad emocional que nadie pudo diagnosticar. Una noche decidí volver al hospital donde lo vi por última vez. Fui con el pretexto de entregar papeles administrativos. Me detuve frente al mismo cuarto, vacío ya, ahorita. Me quedé parado ahí como si algo fuera a aparecer. No lo hizo.
Pero cuando me giré para irme, vi que alguien había dejado una hoja doblada sobre el mostrador de la recepción. La abrí. No había amenazas, no había nombres, solo una frase escrita con la misma letra pausada que la primera vez. No todos sangran por fuera. Y en ese momento entendí por qué las autoridades nunca lo atraparon, por qué las víctimas no gritaban, porque no había escenas violentas, él no necesita atacar. Se sienta a tu lado, escucha y cuando ya no puedes más, cuando estás roto y lo que cargas te pesa demasiado, te ofrece aliviarte. Pero no es gratis. Desde entonces he sentido cómo se me va algo poco a poco. No sé si lo trajo él o si solo se activó. Hay días en los que despierto y no recuerdo qué soñé, pero me siento más liviano. No feliz, no tranquilo, solo menos yo. Anoche al mirarme al espejo noté algo que nunca había visto. Justo en la base del cuello, apenas visible, había una marca. No era una herida, era... Ni siquiera piquete, era como una huella de presión. No recuerdo cómo llegó ahí, pero desde entonces he empezado a entender lo que sienten sus víctimas. No es terror lo que te deja, es la sensación de que algo que era tuyo ya no está y que aún así no puedes odiarlo por llevárselo. Porque te alivia, porque lo entregaste. Y ahora lo sé con certeza, no se detiene, no se esconde. Él solo sigue buscando a quien esté dispuesto a vaciarse. Tal vez el que sigue puede ser tú. ¿Qué te pareció este relato? Vamos a cerrar con este último relato que se llama Los que nunca cenan. Te voy a contar algo que me pasó hace unos años y que hasta hoy no sé cómo explicarlo sin que suene a locura. Pero te juro que fue real. No he vuelto a hablar con esa gente y desde entonces me cuesta dormir en lugares que no conozco. Fue por una vieja amiga de la universidad, Mariana se llama. Nos topamos de casualidad en una conferencia ahí en la ciudad y después de platicar un rato me dijo que fuera a visitar su rancho en Jalisco. Su familia tenía una casa grande cerca de Tapalpa y que pues me vendrían bien unos días lejos de todo. Yo estaba en un momento raro, sin mucho que hacer, así que pues, acepté. Desde que llegué algo se sentía raro, no incómodo, pero sí como si me estuvieran esperando. Mariana fue amable, sí, pero distante, como si me hubiera invitado por compromiso. La casa estaba alejada, sin vecinos cercanos, grande pero muy silenciosa. Lo primero que me brincó, fue que no había ventanas enfrente, ni una. Todo era piedra y madera oscura y apenas entrabas te dabas cuenta de que adentro la luz era muy, muy tenue, aunque fuera pleno día. Me recibió su mamá, señora alta, delgada, de esas que no te dicen mucho, pero te miden con la mirada. Lo único que me dijo fue que ahí todos dormían temprano, que después de las 8 no había ruido, ni luces, ni nadie afuera. La noche es para descansar, dijo, como si fuera regla estricta. Esa primera noche me dejaron una cena ligera. Mariana no comió conmigo, tampoco sus papás. Me dijo que ellos no cenaban, que era costumbre familiar, pero lo dijo como si fuera lo más normal del mundo. Yo no dije nada, pero se me quedó grabado. Después de cenar me subí al cuarto al que me habían asignado. La puerta tenía un pestillo por dentro con candado. Me pareció raro. Pero bueno, pues lo cerré y me acosté. No me podía dormir.
El silencio era demasiado, como, no sé, no podía, no se sentía nada y de pronto empecé a escuchar ruidos. Primero fue como un raspar así suave, como si algo se arrastrara por el pasillo. No como pasos, sino como si algo se moviera así sin levantar los pies. Después, algo que parecía como una respiración muy bajita, justo del otro lado de la puerta. No, hombre, pues yo me quedé helado, no me atreví ni a moverme, ni a hacer ruido. Eso me duró como unos minutos y luego nada, silencio total. Al día siguiente pues me hice el tonto. Dije que, pues, no sé, no quería quedar como paranoico. Mariana me llevó a caminar, me enseñó el terreno, el arroyo, hasta un cementerio viejo que estaba allá a unos metros del monte. Me dijo que la casa era vieja, de muchas generaciones, que la familia llevaba viviendo ahí desde antes de la revolución. Cuando le pregunté si la familia era religiosa o algo así, me dijo una frase que, no sé, aquí solo somos cuidadosos con lo que dejamos entrar. Esa noche me quedé despierto a propósito. Quería saber si lo que escuché había sido un sueño o qué onda. Y sí, como a las 2 de la mañana, otra vez lo mismo. Ese sonido de arrastrar suave. Pero esta vez se detuvo frente a mi puerta. El pestillo estaba cerrado, pero yo sentía como si algo estuviera pegado a la madera, como si estuviera oliendo o escuchando. No tocó, no dijo nada, solo ahí. A la mañana siguiente su mamá me sirvió té. Me vio directo a los ojos y me preguntó así como con una voz muy seria. ¿Durmió bien? Pero no lo dijo como siendo amable, lo dijo como si supiera lo que había pasado. Ahí fue cuando dije en él, lo que pasa en esta casa en la noche no es normal. Todos actúan como si lo fuera. Después de esa noche empecé a fijarme más. No podía evitarlo. Había algo como que no me cuadraba. La casa demasiado en silencio, la familia no hacía ruido, ni siquiera para moverse, no había celulares, no televisiones prendidas, música, todo era como encerrado, como si vivieran pausados. Y también lo que se me hacía raro era que, aunque yo ya llevaba ahí 2 días, nunca los vi comer. Nada. Mariana desayunaba conmigo, pero pues ahí apenas agarraba un poquito de fruta. Su papá ni salía del cuarto por la mañana y la mamá solo aparecía de pronto para servir y luego se iba. Me dijeron que por temas de salud no comían en horarios normales, que hacían ayunos prolongados. Pero el cuerpo no miente. Y esa gente no se veía ni débil ni cansada, al contrario. No, hombre, se movían con una calma extraña, como si los años a ellos no les pesaran. La otra noche, fue igual que la anterior. Misma hora, mismo arrastrar en el pasillo. Me volví a levantar sin hacer ruido y me acerqué a la puerta. No abrí, pero ahí me puse a escuchar y sentí respiración del otro lado. Lenta, larga, como si estuviera oliendo, como si supiera que yo estaba despierto. No se movía, no intentaba nada, solo ahí parado frente a mi puerta. No sé cómo explicarlo, pero sentía que si abría, yo no iba a salir vivo. El día siguiente, mientras caminábamos con Mariana por el patio, le pregunté por las habitaciones de la casa. Y en especial por una que estaba al fondo del pasillo del segundo piso. Tenía un seguro por fuera, siempre cerrada. Mariana se puso seria. Me dijo que era una bodega que no se usaba. Le insistí medio en broma, medio en serio y me soltó algo que me bajó de ánimos de golpe. Ahí guardamos lo que ya nos ocupa.
Así me dijo sin más. Y luego se cambió el tema. Por la tarde, mientras todos estaban abajo, me subí solo. Me acerqué a esa puerta, quería comprobar si realmente estaba cerrada. Me incliné a escuchar del otro lado. No había nada, ni sonidos, pero el aire olía distinto. Es más, se sentía más frío, como humedad encerrada con algo más. Como si hubiera ahí carne guardada por mucho tiempo. Te juro que no abrí, no podía, el cuerpo no me dio, pero estuve a punto. Y esa noche, mientras fingía dormir, escuché a alguien subiendo las escaleras. No usaban lámparas, todo oscuras. Se detuvieron frente a mi puerta, pero no se quedaron ahí, siguieron hasta la habitación del fondo y escuché el sonido del seguro. Lo quitaron, la puerta se abrió. No escuché voces, no escuché nada más. A la mañana siguiente la mamá me volvió a servir el té, igual de seria, igual de seca. Me preguntó si tenía planes para quedarme más días, le dije que tenía que volver a la ciudad por trabajo. Me quedó viendo por un segundo y nomás asintió. No me dijo que me quedara, no me insistió, como si supiera que era mejor así. Y antes de irme, Mariana me acompañó al camino. Caminó en silencio, con los brazos cruzados, y cuando llegamos a la vereda me soltó una última frase. Gracias por no preguntar, no todos los que entran lo hacen con respeto. Ya, y se regresó sin saludar, sin abrazar, como si lo que hubiera pasado ahí ya se había acabado para mí. Pero no para ellos. No te voy a mentir. Cuando me alejé de esa casa sentí alivio. No porque me hubieran tratado mal o me hubieran hecho algo, todo lo contrario, me trataron con una cortesía extraña, como si no quisieran tocarme más de lo necesario, pero ese lugar te deja algo encima, como si la casa misma respirara. Volví a la ciudad, traté de seguir mi vida normal, trabajo, pendientes, rutina, pero a los pocos días empecé a notar cosas pequeñas, sutiles, pero constantes. Mi ropa tenía un olor que no reconocía, como a tierra húmeda con hierbas podridas, aunque ya la había lavado. El sueño me cambió. Dormía, pero no descansaba. Soñaba con puertas cerradas, pasillos largos donde algo me seguía, pero yo no podía voltear. Una noche de esas en que el insomnio te deja viendo el techo durante horas, me puse a revisar mis cosas. Los papeles que había llevado al viaje, la mochila, mis notas, y encontré algo que no era mío. Adentro de un libro había una hoja doblada, era un libro de hecho que ni nunca saqué allá. La hoja no tenía texto, solo un dibujo a mano. Un círculo con una línea atravesándolo y al centro lo que parecía un diente o una especie de colmillo. Abajo un número escrito en lápiz. El 5. No entendí qué significaba, pero pues lo guardé. Al día siguiente le marqué a Mariana, no me contestó, le quise mandar un mensaje, nunca lo leyó, revisé su perfil, ya no aparecía, lo mismo con la mamá. El número de la casa sonaba desconectado, nadie, absolutamente nadie en común parecía saber de ellos. Pasaron semanas, yo estaba resignado a dejarlo pasar. Pero entonces recibí un sobre, sin remitente, sin estampillas, lo dejaron en mi buzón y adentro venía otra hoja. Esta sí, con un mensaje. Solo quienes no preguntan pueden volver, pero tú viste más de lo que debías. Y al reverso, con la misma letra, a veces la familia necesita sangre nueva, no para alimentarse, para mantenerse. Eso fue lo que me quebró, porque entonces entendí que yo no fui invitado por cortesía, me estaban probando, evaluándome, viéndome de cerca. Y por algún motivo decidieron no elegirme. No me hicieron daño, no se aparecieron después, no dejaron rastro, pero algo en mí cambió, lo sé, lo siento.
Hay días que despierto con la boca seca, las pupilas dilatadas, como si hubiera corrido toda la noche y hay un sabor metálico en la lengua que no me puedo quitar. A veces me pregunto qué hubiera pasado si hubiese abierto esa puerta. Y otras veces siento que, aunque no la abrí, algo de lo que estaba ahí sí salió. Y todavía me sigue. Pasaron 3 años desde aquel viaje. Pensé que el tiempo lo iba a borrar, que eventualmente iba a recordarlo como una historia rara, exagerada por el miedo. Como muchas otras que uno cree vivir, que después se van. Pero no fue así. Nunca se me fue del cuerpo esa sensación, la de que me observaron con detenimiento, como si me evaluaran cada palabra que dije, cada reacción. Como si estuvieran buscando algo y yo sin querer les mostré más de la cuenta. Volví a Tapalpa por un asunto de trabajo. Iba de paso, solo una noche, ni siquiera pensaba acercarme al rancho, pero algo me jaló. Una mezcla de morbo, de nostalgia y esa estúpida necesidad de saber si de verdad todo esto pasó como lo recuerdo. Pregunté en el pueblo, fingí que era turista buscando lugares antiguos, nadie mencionó la casa, nadie hablaba de esa familia, pero un señor ya mayor, el dueño de una tiendita, cuando le describí la zona se me quedó viendo fijo. ¿Y usted qué le debe a esa gente?, me preguntó. Dije que nada, que solo era amigo de una tal Mariana. Me dijo que en ese lugar no vivía nadie desde hacía tiempo, que la familia de la piedra, como les decían, solo abría la casa para recibir gente nueva cada de vez en cuando. Nunca vecinos, nunca conocidos, siempre forasteros. ¿Y usted por qué volvió?, me dijo antes de irse. No sé, le contesté, y pues es la verdad, no sabía. Esa tarde caminé hasta el lugar, el sendero seguía igual, las ramas cerrándose sobre el camino como si quisieran evitar que llegaras, pero llegué. Y la casa ahí seguía, sin ventanas al frente, sin señales de abandono, como si nunca hubiera pasado el tiempo. Toqué la puerta una sola vez, nadie me abrió. Cuando me iba a dar la vuelta, la puerta se abrió sola. Unos centímetros apenas, solo lo suficiente para dejar salir un poco de aire frío. Y ese mismo olor. Tierra húmeda con algo más. Algo metálico, como óxido viejo. No entré, me quedé parado. Entonces escuché la voz, la de Mariana. ¿Ahora sí quieres quedarte? No la vi, no supe desde dónde hablaba, pero supe que era ella. Siempre supimos que ibas a volver. Los que se van con miedo no regresan. Tú regresaste. Me fui. No corrí, caminé como pude hasta donde empieza la brecha y esa noche pues no pude dormir. Y desde entonces, cada tanto en la ciudad, entre el ruido del tráfico y la rutina, a veces me cruzo con alguien en la calle que se me queda viendo como si me reconociera. Como si supiera lo que vi y yo sé que no son ellos, pero a veces siento que sí. Porque hay familias que no desaparecen, solo se esconden donde nadie pregunta. Donde la noche cae temprano. Y nunca se cena. Espero nunca pases por ahí. ¿Qué tal? Dime por favor que sigues aquí, que aguantaste, que esta noche no vas a tener pesadillas, que no vas a soñar con todos estos vampiros o estas cosas extrañas que tienen que ver con sangre. No lo sé. Si te gustó el día de hoy los relatos, por favor te pido que lo dejes en los comentarios. Te recuerdo que estos relatos son de ficción. Estos son relatos de ficción, tengo que aclarar.
No me los mandó la audiencia. Son generados por el equipo de trabajo del canal, pero son de pura ficción. No están basados en historias reales, ni mucho menos. Sin embargo, creo que están muy buenos, muy intrigantes. Y espero que los hayas disfrutado. No sé qué más decirte, más que si te gusta o no te gusta, déjalo en los comentarios y me sabes que esto no. Sabes que estuvo buenísimo, más así, por favor. Tú deja lo que tú quieras, siempre y cuando me dejes un comentario, bueno o malo, yo puedo enterarme de cómo estoy haciendo las cosas. ¿Qué más? Bueno, si quieres contactarnos, ya sabes, tu historia @hablemosdeterror.com. Te deseo que tengas muchísimas pesadillas y ojalá hayas aguantado hasta el final de este episodio. Mi nombre es Efraín Sosa y esto fue Hablemos de Terror.